Bueno, como ha dicho Ismael, es un texto muy conocido. Para empezar hay que decir que es un texto precioso. Es un poema, parece un poema de amor, y se suele incluir en antologías de literatura antigua. Su utilización en bodas lo ha popularizado bastante, aunque no tanto como podría parecer. Cuando el entonces príncipe Carlos se casó con la princesa Diana, se leyó ese texto. Y a los pocos días, el arzobispo que había presidido el enlace recibía multitud de cartas preguntándole dónde poder encontrar una copia de este poema. Es un texto que parece que lo que hay que hacer con él es meditarlo. Es como irlo tragando poco a poco. Me lo imagino como el mejor texto para un culto cuáquero. Se lee y después se puede estar largo rato cada uno meditando, orando y pensando. Es tan sofisticado en su manera de redactar que parece desmentir lo que Pablo ha escrito al principio. En el capítulo 2 de la carta dice: hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Y es que algunos han dicho, han comentado, algunos autores, que es un texto que Pablo tenía escrito aparte, que lo había escrito en otro momento, y que lo incluyó aquí, adaptándolo a la argumentación sobre los dones espirituales que ocupa el capítulo anterior. Porque 1 Corintios es un gran conjunto de argumentaciones. Es una carta consultorio, donde Pablo responde a preguntas que han surgido en la Iglesia. En este sentido, hay algo lejano, pero algo de paralelo con el capítulo 12 de Marcos, cuando Jesús está en el templo y le van haciendo preguntas en esta última semana. Y en esencia, Marcos 12, al final, cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, pues en esencia Corintios 13 dice lo mismo: el amor es el más grande mandamiento, pero lo dice de una manera superior, digamos, o hiperbólica o increíble. Han pasado varios años desde que le sucedió lo que le sucedió a Jesús, desde esa semana en la que estuvo contestando preguntas, unos 20 años. El Evangelio ha salido de Jerusalén, ya no estamos en ese contexto. Ha salido incluso de Palestina, se ha enraizado en otros lugares, con otros sustratos culturales, y se han generado otras preguntas, y han aflorado otras inquietudes. Ya decía Ismael la semana pasada que basta ir mirando los títulos que suele llevar las Biblias para ver los temas que eran conflictivos en la Iglesia de Corinto. Para cuando Pablo escribe su poema sobre el amor, el capítulo 13, ya ha pasado por tantos temas: divisiones en la Iglesia, pleitos entre creyentes, la carne sacrificada a los ídolos, la cena del Señor, entre otros, que escribe al final del capítulo 11: los demás asuntos los arreglaré cuando os visite. Parece como si ya fuera a concluir la carta. Se sabe que solía dictar sus cartas y añadir un saludo al final de su mano. Aquí, en este final del 11, podía haber acabado uno de los dictados. Parece que ha acabado agotado, pero no. Hay temas que todavía no ha acabado de exponer y los ha dejado, curiosamente, para el final. Estrategia literaria, lo más importante, la idea clave, al final, como en los sonetos. Los dones espirituales que el Espíritu Santo daba a los corintios no están en duda. Pablo ha empezado la carta constatando que no os falta ningún don espiritual. Sin embargo, es evidente que habían surgido diferentes categorías entre los dones y que algunos hermanos creían estar por encima de otros debido al don que tenían. Esto parece haber sido un fenómeno continuo, repetido en la comunidad,
Y hay unas preguntas en el capítulo 4 que ya hacen sospechar. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Así que Pablo se esfuerza en ser didáctico porque los temas candentes de esta iglesia tienen mucho que ver con un posicionarse algunos por encima de otros, una necesidad de destacar, con un instalar dentro de esta nueva sociedad que es la iglesia los mismos criterios de la sociedad en que se vive. Esta competición, este hecho por la preeminencia, esta lucha por el poder. Incluso en cosas como los dones espirituales. De ahí que Pablo echa mano a la imagen del cuerpo, sigo en el capítulo 12, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Todos formamos un solo cuerpo, todos somos necesarios, importantes, útiles, pero para Pablo eso no es suficiente. Pablo entra en hipérbole. Ahora os voy a mostrar un camino más excelente. A ver, excelente ya es lo máximo, excelente es el superlativo de esa palabra. Más excelente ya es superlativamente mejor. Estamos dentro de un apartado de exageración, de hipérbole, y dentro de un apartado condicional. No se trata de un retrato de lo que viven los corintios, es un imaginaros que... Y se dice que muchas veces la ficción traslada una verdad con mucha más fuerza que la descripción realista. Imaginaos que a alguien le fuera dado hablar lenguas humanas y angélicas. El sueño de los lingüistas. Poder comunicar con todos los humanos y con los ángeles. Un Pentecostés centuplicado. Si esto fuera posible, quien gozase de este don y lo utilizase sin amor, sería únicamente como el sonido de los gongs y las campanas que se escuchaban en los rituales religiosos de la ciudad de Corintio. Ruido fuerte, chirriante, repetitivo. Estos rituales consideraban que la reverberación del sonido, la reverberación del metal, podía inducir un estado de éxtasis. Pablo ha seguramente escogido la imagen de las propias calles de sus oyentes. En Corintio habían prosperado los cultos asiáticos y egipcios y había el culto de Isis, que tenía mucho acompañamiento de metal. Por tanto, si alguien tuviese ese don, pero no tuviera amor, sería como estos repetitivos ruidos chirriantes. Imaginaos que a alguien les ha dado todo conocimiento, comprensión de los misterios, don de profecía, y si esto fuera poco, el don de la fe que mueve montañas, de la que habló Jesús. El sueño de los teólogos, de los científicos, de los filósofos, de los místicos. Pero a esta persona le falta amar. Pues no puede amar, no sabe amar. No ejerce su don con amor. Pues no es nada. La tercera de las hipérboles es todavía más escandalosa. Pablo habla de la caridad en términos extremos. Entregarse, derramar a los pobres todos los bienes personales. El sueño de los filántropos, de los reformadores sociales y de algunos políticos. Connota una generosidad casi irreflexiva hacia el necesitado. Suena raro que Pablo diga esto, porque normalmente los cristianos piensan en ayudar al pobre. Es una expresión suprema de ágape, de caridad, de amor. Parece implicar Pablo que es posible realizar acciones de amor sin amor. Recordamos a Jesús explicando cómo algunos le dirían, al final, le dirían que ellos predicaban y que incluso hacían milagros en su nombre, y él les contestará: nunca os conocí. El tema de entregarse y dar el cuerpo para ser quemado, se ha comentado que podría ser algún error de escriba al escuchar el texto. Las copias se hacían leyendo en voz alta el texto y unas cuantas personas escribiéndolo. De manera que la palabra quemar
parece que suena bastante parecida a la de jactarse. De modo que hay Biblias que traducen, si entrego mi propio cuerpo para poder presumir, o si doy cuanto poseo, si hasta me enorgullezco de entregar mi persona completa. Implicaría el autosacrificio máximo y una gran autosatisfacción paralela. Si a algunos les pasase esto, si pudiera ser posible que a alguien le pasase esto, sin amor, es nada, no sirve de nada. 3 andanadas, recurriendo a la imaginación y a la exageración, Pablo parece decir, después de todo el asunto que ha ido discutiendo, a ver, centrémonos. No nos distraigamos con cosas, entre comillas, insignificantes. El estatus, los ricos y los pobres, el conocimiento, la sabiduría, los sabios y los ignorantes, los dones, los que tienen algún don y otros que no lo tienen, porque el verdadero problema es otro. Busquemos el centro en la persona, busquemos el centro en la Iglesia. Dejemos de lado meros sentimientos, buenas intenciones, activismos, enfrentamientos por doctrinas, afinidades sociales o falta de ellas. Avancemos hacia lo que no pasa, hacia lo que no se extingue, hacia lo que no es hacia lo que no es, quería decir que desaparece, ¿no? Que vayamos hacia lo que siempre, siempre permanecerá. Porque mucho de lo que estamos tan pendientes, no será nada. Como dice en el versículo 11, un poco más adelante, hay una evolución en el amor, hay una profundización en el amor. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, cuando ya crecí, hay una expectativa en el amor. Estamos en lo imperfecto, vamos a ir hacia lo perfecto. El amor es algo dinámico, que crece. No es algo así puesto, una palabra vacía, fría. Para remachar el clavo, el capítulo siguiente empieza con empeñaos en seguir el amor. Este texto puede volvernos melancólico. Este texto tiene un efecto espejo impresionante. Nos vemos en él. Nos hace pensar en nosotros mismos, en nuestros fallos, en nuestras ocasiones perdidas. Cuando no hemos podido, cuando no hemos sabido, cuando no hemos querido seguir en el amor. Como creyentes, como hijos, como ciudadanos o como miembros de una comunidad. Empeñaos en seguir el amor, dice Pablo. Miramos atrás y vemos la multitud tan grande de testigos, como los de la fe que dice Hebreos, la multitud tan grande de testigos en el amor. José, invitando a comer a sus hermanos, mientras ellos no le reconocían y sospechaban que lo que pretendía este alto funcionario egipcio era quedarse con sus cabalgaduras. Elcana y Ana, rogando año tras año por un hijo, y una vez recibido, entre comillas, devolviéndolo, entregándolo al templo para que fuera un servidor de Dios. David, cortando una tira nada más de la capa de Saúl, que duerme en una cueva. Juan el Bautista, diciendo, yo debo de crecer, él debe crecer. Jesús, cenando con los 12, asegurándoles que no les dejará solos, que les enviará su Espíritu. Gente de nuestra familia, amigos, gente de nuestras comunidades que recordamos y que recordamos por cómo nos hicieron llegar amor. Esa cualidad de irradiación que lleva luz, que pone paz, que encuentra salidas, que edifica.
porque este es el tema, no es el qué, es el cómo. Miramos alrededor y vemos gran necesidad de actuar en amor en un momento y en un mundo violento, injusto, deshumanizado, permanentemente distraído en conflictos. Y miramos arriba y pensamos en Dios, que nos ha amado primero, mucho antes de que nosotros supiéramos de Él o le buscáramos, que nos ha aceptado, que nos ha perdonado y nos ha dado y nos da a Jesús, y con Él todas las cosas. Y sabemos que incluso para que sigamos empeñados en seguir el amor, necesitamos su presencia y su ánimo para hablar menos y vivirlo más. Y pedimos que Él, que empezó la buena obra en nosotros, la vaya perfeccionando hasta el día de Cristo. Que sea así.